Bienvenidos a nuestro reportaje sobre la obra Más allá de la vida y la muerte, un relato de César Vallejo que explora el vínculo entre una madre y su hijo, incluso después del fallecimiento. En este reportaje analizaremos la perspectiva de un profesional que abordará la pérdida y cómo se conecta con situaciones reales que todos podemos vivir. En nuestro ensayo argumentativo partiremos de la idea central de que el amor filial es una fuerza capaz de trascender la muerte. Vallejo nos muestra que como la memoria y el afecto pueden mantenerse viva la presencia de un ser querido incluso después de su ausencia física. A partir de esta tesis exploraremos argumentos basados en autores críticos, estudios sobre el duelo y evidencia del propio cuento. Pero hay personas que realmente ese duelo es más fácil pasarlo que otro. Porque yo tengo una amiga que su esposo se fue de viaje y ella pasaba noches llorando. Ella lloraba incontrolable, que cómo lo hago, qué hago. Siempre estaba con él, por los niños. Los niños lloraban. Ella tuvo que comenzar a bajarle para que los niños, porque le estaba pasando esas emociones a los niños, estaban en un proceso fuerte. Yo no llegaba hasta ahí, hasta llorar. Pero realmente cuando hay una ayuda, que tú estás ahí con una familia constante y que ya no está, se pasa a un proceso y poco a poco uno va saliendo ya del duelo, pero estoy en duelo. Sí, ella confesó, ya sabemos que ni a Esther, ni a Anita, ni a Edie Altagracia que esté en duelo, porque su esposo está de viaje. Hay un duelo temporal, como decía Esther, pero son situaciones que nos como que nos sacan de nuestra comodidad, de nuestro día a día, y eso nos genera a nosotros una situación. De hecho, allá en Consejería Bíblica, el cuento Más allá de la vida y la muerte nos sumerge en la historia de una familia que enfrenta la pérdida de un ser querido y descubre que la muerte no rompe los lazos que nos unieron en la vida. A través de los recuerdos y emociones profundas, cada miembro lucha por entender la ausencia, mientras la presencia del ser amado sigue acompañándolos de manera misteriosa. La historia mezcla lo real con la espiritual, mostrando que el amor, la culpa y el consuelo permanecen vivos, incluso cuando alguien ya no está físicamente. Ese relato nos enseña a reflexionar sobre el poder de la familia, la fragilidad del amor y el corazón que seguimos aferrados a quienes amamos. Buenas noches con todos, mi nombre es Xiomara Burga Vieira, soy de la carrera de Enfermería de la Universidad César Vallejo, Campus Piura. El día de hoy estamos entrevistando a la abogada Cielo Bobadilla García sobre unas preguntas acerca del cuento Más allá de la vida y la muerte del escritor peruano César Vallejo. Desde su experiencia como abogada, ¿cómo cree que el vínculo entre la madre y el hijo, al ser tan fuerte, que incluso continúa después del fallecimiento, podría reflejarse en situaciones legales reales, como herencias, decisiones familiares o disputas entre parientes? Bueno, ante todo, muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Con respecto a la pregunta que me haces, bueno, en estas situaciones cuando existe un vínculo fuerte, tanto sea de la madre con el hijo o el padre con el hijo, suele pasar que en muchas ocasiones se favorece a este hijo que estuvo mucho tiempo ligado de manera fuerte, tanto al padre o a la madre, ¿no? Esto significa de que con respecto a las herencias o con respecto a las donaciones que van después del fallecimiento de uno de estos padres, puede ser incluso desproporcional, en el sentido de que a este hijo se le puede entregar, se le puede dar mayores beneficios que al resto de los hermanos, ¿no? También puede pasar esto en las donaciones que se hacen o en otro tipo de temas patrimoniales que vienen más allá después de la muerte de el padre, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. En el ámbito de lo legal, ¿en qué medida los vínculos simbólicos con un ser querido fallecido pueden complicar la toma de decisiones legales dentro de una familia? Con respecto a lo anterior que te estaba comentando justamente, el tema que pues existe la desproporcionalidad, muchas veces estos vínculos, si bien es cierto son simbólicos, son bastante fraternales,
pueden llegar a complicar las cosas, no tanto de los padres con los hijos, sino más bien de los hereditarios, de las personas que en este caso van a tener que compartir la masa hereditaria. Se supone, lo ideal sería que no existiera algún conflicto patrimonial entre los hermanos para preservar más que nada el tema de la familia, pero este núcleo puede verse a veces desfigurado, puede verse corrompido justamente por el tema del patrimonio, ¿no? Que cada uno quiere evidentemente más que el otro. Muchas gracias por su respuesta. ¿De qué manera específica el duelo de un familiar se manifiesta en los conflictos legales entre parientes? ¿Y cuáles son las principales consecuencias observadas en la resolución de estos casos? Bueno, se puede ver diferentes consecuencias dependiendo mucho de lo que es el tema de qué tan bien se llevan los hermanos o quienes vayan a heredar estos bienes después del fallecimiento, ya que se puede ver de que primero la mayoría de consecuencias suelen ser negativas a veces, ya que tanto existen peleas, existen disputas por justamente, pues por ejemplo, terrenos, inmuebles valorados en mucha cantidad de dinero, o al mismo tiempo incluso he llegado a conocer casos en donde los mismos familiares pueden llegar incluso hasta matar al otro por tener un poco más de la herencia, ¿no?, que se está dejando. Muchas gracias por su respuesta. ¿Y cómo influyen las emociones familiares en la resolución de casos legales vinculados a herencias o disputas entre parientes? Bueno, siempre se sabe que dentro de lo que es derecho de familia va a existir bastante el tema de los sentimientos, ¿no? Va a existir siempre este ámbito interno que puede llegar a conflictuar la situación legal. Como sabemos, el derecho al final trata de entregarle lo justo a cada uno, lo proporcional, pero lamentablemente suele existir, ¿no?, este sesgo incluso a veces cuando hay estos temas emocionales en los que puede llegar a perjudicar, ¿no?, incluso la relación, como comentaba antes, entre hermanos o incluso entre padres e hijos y demás. Siempre se intenta preservar el tema de la familia, el tema de que se puedan llegar a conciliarse en este tipo de disputas. Pero bueno, existe, ¿no?, esta parte en la que no se llega a eso, sino que más bien se separa a los integrantes del ámbito familiar. Muchas gracias por haberse dado el tiempo para esta entrevista y muchas gracias por compartirnos su opinión. Listo, gracias igualmente. Agradecer sinceramente al experto por brindarnos su tiempo y compartir sus conocimientos sobre la importancia de los vínculos familiares y los conflictos legales con las herencias. Su aporte ha permitido comprender con mayor claridad cómo los factores emocionales y jurídicos influyen en las situaciones de estos casos. En reflexión al cuento, más allá de la vida y la muerte, comprendemos que los conflictos familiares no empiezan con un documento legal ni terminan con una firma. Sus decisiones, su silencio y sus relaciones con las familias siguen influyendo en quienes quedan. Los personajes del cuento viven emociones intensas que no desaparecen con la muerte. Sigue ahí marcando con cada conversación, cada desacuerdo y cada recuerdo compartido. Esto se relaciona fuertemente con los conflictos por herencias. Muchas veces se cree que los problemas surgen por el dinero o por las propiedades, pero en realidad, tal como muestra el cuento, el origen está en las heridas emocionales que nunca se sanaron. Son los resentimientos, la falta de comunicación y las diferencias no resueltas lo que provoca un trámite legal que se convierte en una batalla familiar.
La historia nos invita a reflexionar cómo las emociones traspasan los límites de la vida y continúan presentes, afectando la forma en que la familia enfrenta la pérdida y la toma de decisiones. También nos enseña que la verdadera herencia no es lo material, sino la calidad de los vínculos que dejamos, como el cariño, la comprensión y la capacidad de perdonar. Más allá de la vida y la muerte, el cuento nos recuerda que si queremos evitar conflictos dolorosos, es necesario dialogar, comprendernos y valorar a la familia antes de que sea demasiado tarde. Solo así podremos construir relaciones más sanas, capaces de resistir e incluso las pruebas que llegan después de la vida. En conclusión, los vínculos familiares influyen directamente en los conflictos legales relacionados con herencias, ya que las emociones pueden dificultar acuerdos y generar disputas prolongadas. Aunque la ley busca soluciones objetivas, es necesario considerar el aspecto emocional y promover el diálogo familiar junto con la asesoría legal para alcanzar resoluciones justas y evitar mayores conflictos.